mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios. Caminando hacia Dios, sí, señor. Buenos de la días a verdad. todos. Sí. Lunes Hoy, 22 de marzo, ya empezó la primavera oficialmente. y falta muy poco para la semana, para el domingo de Ramos el próximo. Es increíble. Sí, es increíble. O sea, no falta nada. Cómo pasa el tiempo. Bueno, yo sí y hay un santo que el santo de hoy es relacionado con la Semana Santa, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, bueno, lo hablamos, vamos a ver. Yo recuerdo que el año pasado hablamos de él. Y la verdad es un santo que sí vale la pena pues recordarlo. Claro, porque se habla muy poco de él como santo. Sí, entonces es bueno repetirlo. Y lo otro que también quería comentar es que en la próxima semana, que ya estamos Domingo de Ramos, hay una gran diferencia al año pasado. Es que al año pasado es que el año pasado en esta época estábamos comenzando con lo del coronavirus. Con la pandemia. Aquí por lo menos donde estamos nosotros. Y no sabíamos si íbamos a poder ir a los oficios, a la ceremonia del Triduo Pascual. Sí, y bueno, ha pasado un año ya y mira, gracias a Dios, con restricciones, pero vamos a poder ¿Te acuerdas asistir. que supuestamente eran 15 días? Sí. Yo creo que eran 15 días contados como los días de la Biblia, del Génesis. 15 días. Que dicen, el primer día creó Dios el cielo y la tierra, y eso fueron miles de años. Algo así. Bueno, algo yo así. creo que eran días del Génesis. Algo así, es verdad. Pues bien, vámonos entonces a hablar de... ¿Quién es el santo? Porque no lo has dicho. Sí. Hemos mencionado mucho y no hemos dicho quién es. Bueno, el santo de hoy, lo celebramos el 25 de marzo, es San Dimas, conocido como el buen ladrón. Vaya... Sí, como que si hay algún ladrón bueno. Sí, como si un ladrón. Si hay un ladrón bueno, Dimas. Dimas. Pero fue bueno porque después se convirtió y se arrepintió. Se arrepintió. Y yo me imagino que, por supuesto, si hubo arrepentimiento, por lo que sabemos de él, y es lo único que se sabe, ciertamente es a través de las escrituras, del Evangelio según San Marcos y San Lucas. Sí, estamos seguros que se arrepintió por algo muy concreto. Ah, sí. Y vamos a leerlo. Ok. Vamos a leerlo. Dice que además, bueno, vamos más adelante, pero además es el único santo canonizado por nuestro Señor Jesucristo. Por el mismo Jesucristo. Eso era lo que yo iba a decir. Que por eso estábamos seguros de su conversión. Sí. Bueno, y algo, porque el mismo Jesús lo canonizó. Sí, y algo además también que impresiona muchísimo, a pesar de la vida de Dimas, es que, y ahí se ve la misericordia de Dios, y claro, no con esto confiarse, por supuesto, pero sí saber que la misericordia es tan grande que con un verdadero arrepentimiento, en el último momento, pues uno se salva. Y también Dimas tuvo, yo diría, pues la verdad, la mirada de nuestro Señor, la misericordia tan grande de que le dice a nuestro Señor, hoy mismo estarás conmigo en el reino. Además que es gracioso, porque toda la gente que se había muerto antes no podía entrar al cielo. El cielo estaba cerrado. Jesucristo lo abre con su pasión, muerte y resurrección. Bueno, sobre todo con su pasión y muerte. Sí. Y él baja a buscar a todos esos justos que estaban esperando que el cielo se abriera para traérselo. Sí. San Dimas fue el primero que llegó, que apenas se murió ya se fue para el cielo, ¿no? Sí. No tuvo que, porque él se murió después de Jesús, que además, le quebraron las piernas. Sí, y además se da cumplimiento de algunas cosas que hablaba nuestro Señor Jesucristo, hablando de los que llegaron tarde. Y los exacto, los de la primera hora, los últimos serán los primeros. Sí. Mira, dime una cosa, ¿y en qué evangelios conocemos en San Marcos y en San Lucas? Marcos 17... Capítulo 17, capítulo 17, versículo 27, perdón. Y en San Lucas, capítulo 23, versículo 39 al 43. Estás como enredado. Sí. Es que claro, 17, 27, sí, todo con 7. Todo con 7. ¿Verdad? Sí. Y, ok, entonces ya va, déjame ver. Marcos 17, 27 y siguiente, o sea, de ahí en adelante. Y Lucas 23, 39 al 43. Ok, ya apúntalo para que lo busquen. Sí, y podemos leer algo de lo que ahí nos dice. Y con él crucificaron
dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda de él. Y fue cumplida la escritura que dice, y fue contado entre los inicuos, perdón. Uno de los malhechores le insultaba diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Mas el otro, respondiendo, le convenía diciendo, ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros, la verdad, lo estamos justamente, pues recibimos el justo pago de lo que hicimos. Mas este nada ha hecho. Y decía a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres en la gloria de tu realeza. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fueron las palabras de nuestro Esa Señor. fue la canonización. Sí. Ahora bien, de él hay algunos escritos o evangelios apócrifos que nos cuentan algunas anécdotas, como por ejemplo, voy a contar esta. Pero que son leyendas. Son leyendas, O no sea, hay eso nada, sí, no hay nada cierto. No se sabe nada pero seguro. Seguramente están en el cine y la televisión, sí, no, y no en solamente eso, películas, pero no se sabe que eso sea cierto. sí, lo que es cierto es lo que está Lo que tú acabas de leer. en la Biblia, en los evangelios, Lo que tú en las acabas de escrituras, leer. sí. Pero lo que quería comentar también es que cuando uno lee las escrituras, a mí por lo menos yo lo hago, me gusta imaginarme otras cosas que van en contorno a todo aquello. Y eso pues nos ayuda a meternos en la escena, a ir caminando ahí con Jesús, con María. Y al principio, los primeros cristianos, etcétera, también seguramente hicieron eso. Sí. Imaginaban y algunos escribió sus cuentos y llegaron hasta nuestros días. Exacto. Y hay quienes creen que era verdad, otros no. Lo que está en la Biblia seguro es verdad. Estas otras historias, quién sabe. Quién sabe. Pues esta anécdota nos cuenta que después que Herodes manda a matar a todas aquellas criaturas. O sea, cuando Jesús estaba chiquito. Cuando Jesús estaba pequeño todavía, me imagino que como siempre lo hemos hablado, que ya tendría cierta edad, no fue enseguida. Sí, no, como unos 2 años. Inclusive hasta un poco más. A veces hasta más dicen, eso no se sabe tampoco. No, exacto, no es nada cierto. Pero lo cierto es que iban huyendo a Egipto, como bien sabemos, y en el camino pues venían los soldados de Herodes muy cerca para dar muerte a nuestro Señor Jesucristo, a Jesús, hijo, y sucede que ellos ven un sitio donde se pueden esconder, San José y la Santísima Virgen, ven aquel sitio donde se pueden esconder, van a ese lugar, ahí tratan de esconderse, como una casa, un sitio, y ellos nos podemos encontrar. Claro, ellos iban en un burrito, y los otros iban a caballo. Entonces van, se esconden en este lugar, pero quienes estaban allí, que me imagino de la misma... Estarían asustados, ¿no? No, y a lo mejor hay gente malhechora. De la misma calaña de misma calaña de Dimas, pues le dicen que no, que cómo es posible, que se vayan. Claro, ellos también temían por su vida y seguramente como eran malhechores, pero Dimas sale en su defensa, y les ayuda y esconde a los 3 de los soldados de Herodes. Y después que pasa todo aquel mal momento, y me imagino que los soldados habrán entrado, habrán revisado, estaban bien escondidos, no los encontraron. Los escondieron súper bien y no los encontró nadie. Entonces ahí le dice Jesús, hijo, a Jesús pequeñito, pero pequeño, le dice a Dimas que se volverán a ver más adelante y que lo va a ayudar en otras condiciones. Que entonces será él el que ayude a Dimas. El que él ayude a Dimas, exactamente. Ahora bien, los 2 ladrones, el que estaba a la izquierda y el que estaba a la derecha, eran malhechores, eran ladrones. Y fueron crucificados. Un segundo, pero eso es una leyenda. Es una leyenda. Ya una leyenda bonita. Sí, pero como decimos que podemos imaginar perfectamente. Acortando ahí, prosigo. Estos 2 ladrones merecían ese castigo que estaba allí, y inclusive el ladrón, pues, vamos a ver, ve lo que está sucediendo, pero hay quien dice, un artista, un escritor, un estudioso, vamos a decirlo así, se preguntaba qué fue lo que convirtió a Dimas, qué fue lo que lo llevó a tener aquel momento de arrepentimiento, de darse cuenta de su miseria y decirle a Jesús, acuérdate de mí. Y lo que él comenta sobre esto es que cuando vio la mirada de Jesús, ahí se convirtió. Fue el cambio total. Y vemos en otras escenas en el Evangelio, en otras pasajes del Evangelio, donde personas con la mirada
con las palabras, con los gestos. Pero es verdad, hay muchas escenas donde Jesús miró Sí. y la gente... Y yo me imagino que la mirada de Jesús, porque la mirada lo dice todo, y si la persona mira al otro, pues dice mucho. Y yo me imagino... Dicen que los ojos son los espejos del alma. Exactamente. Entonces, claro, la mirada de Jesús cambió el corazón de Dimas y lo llevó al arrepentimiento. Pero yo me imagino también que Dimas no debía ser un ladrón, o sea, como un ladrón, pero no una mala persona. A ver, los ladrones no son buenas personas, partiendo de ahí. Exacto, pero hay ladrones que roban por la razón que sea, pero no hacen... podría ser, pero no hacen otras cosas. Sí. O sea, no matan, no maltratan, no hieren a nadie, etcétera, ¿no? Por eso hablamos de él como buen ladrón. Bueno, hablamos de él como buen ladrón porque se arrepiente. Pero lo que dices tú es verdad. Pero Dimas no debía ser una persona muy corrompida así en su corazón, con un corazón demasiado negro, que la mirada de Jesús fue capaz de, solo con mirar a Jesús, cambió. Sí. El otro ladrón también vio a Jesús, también vio su mirada, vio su sufrimiento, y sin embargo, tú, di pues que nos salven a todos, no sé qué, y se burlaba de Jesús. Sí, entonces bueno, de Dimas sabemos solo esto, sabemos que además fue canonizado, como habíamos dicho al principio, por nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo día llegó al cielo, como decía Betty anteriormente. Bueno, sí, se saltó todo. Qué maravilla. O sea que es diferente. Es diferente. Y me gustaría tomar un poco, por lo que tú estabas hablando, del corazón de Dimas, cómo era. Porque la semana pasada celebrábamos a San José, el viernes pasado 19, y comentábamos sobre San José, que tan estaría él unido en oración, en sus obras, en lo que hacía a nuestro Señor, a Dios, que en sueños pudo ver la voluntad de Dios. Y comentaba un sacerdote que decía, yo sueño con, no sé, puedo tener alguna visión, a lo mejor de algo, y pues me levanto y digo, bueno, sí, ok, chévere, que soñé con eso. Qué bonito sueño, sí. Pero vemos esa cercanía. Bueno, tomando un poquito esto, también podríamos pensar que Dimas, como dice, está una persona buena, en cierta manera. Que robaba por quién sabe qué razón. Y que con la mirada de Jesús, además en la posición donde estaba, porque también había sido crucificado, o sea, estaba ahí con él, estaba sufriendo las mismas consecuencias. Y claro, yo sí me preguntaba cómo sabía que Jesús no había hecho nada. Yo también me imagino que él vivía ahí mismo, en la misma zona, en la misma época. Él debía haber escuchado muchas cosas buenas de Jesús. Seguramente. Y ni siquiera uno no sabe. En eso que tú dices que uno lee el Evangelio y se va imaginando cosas. Yo me imagino que Dimas más de una vez que escuchó hablar de Jesús, del Mesías de Nazaret, el Galileo, como que sea que le llamaban, y así como que diría, ay, me gustaría conocerlo. Sí, como también vemos otros personajes del Evangelio. Así como que a lo mejor el corazón se le conmovía escuchando las historias y decía, oye, me gustaría conocerlo, a ver, o sea, a lo mejor él me puede ayudar. Sí, bueno, fue el caso de Jairo. Él venía escuchando hasta que dijo, nada, tengo que ver. Y la viuda igual. O sea, hay muchas historias que son, pues, parecidas a esta. Pues bien, entonces sabemos que San Dimas lo celebramos el 25 de marzo, celebramos a todos los que lleven este nombre de Dimas. Un santo muy original. Muy, muy original. Porque fue ladrón hasta minutos antes. Un malhechor hasta minutos antes de morir. Bueno, te voy a decir la verdad, a mí me llama mucho la atención, el caso de San Dimas y el mismo, Casio, el de la lanza, en el último momento, pues fue el mismo que le atravesó el costado de nuestro Señor, y luego pues un santo, San Casio. Pero bueno, muy bien. Tenemos una oración para San Dimas. Los invitamos a todos, pues también a unirse a nosotros. Sobre todo también si tienen alguna intención. Todas las intenciones que nos ponen siempre ahí en el chat. Rezamos por todo eso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh bienaventurado ladrón, que recibiste la gracia de compartir los sufrimientos de mi Salvador. Junto a Jesús clavado en su cruz estabas tú.
donde hubiera querido estar yo, pecador arrepentido y compasivo. Tu Tu cabeza inclinada hacia el divino crucificado es también la imagen de la mía. La mayoría de los hombres han amado a Cristo en sus milagros y en su gloria, pero tú le has amado en su abandono, en sus dolores, en su agonía. Obténme a mí, que también soy ladrón, que a la hora de mi muerte reciba piedad y ternura, y que los últimos latidos de mi pobre corazón sean como el tuyo, en unión de amor con el de Cristo Jesús, muriendo por nosotros. Amén. San Dimas, ruega por nosotros. Esta oración qué bonito. me encanta. Sí. Sí, Bueno. y eso que dice, yo que soy ladrón, que seamos ladrones de la misericordia de Dios como San Dimas. Exactamente. Ese fue su último gran robo. Exacto. Se robó la misericordia de Dios. Sí, y a mí me impresiona, siempre me impresiona mucho esta historia. Bueno, muy bien, vámonos a la entonces noticia a la del noticia del día. La noticia del día. Muy bien, aquí estamos de regreso, Betty. La noticia del día. La noticia. Bueno, hay una investigación del Hospital del Papa, bueno, le dicen así a este hospital, es el Bambino Jesús, que desvela cómo los niños neutralizan el coronavirus. Vamos a ver. Un estudio realizado por el Hospital Bambino Jesús de Roma, conocido como el Hospital del Papa, ha logrado identificar por primera vez las características inmunológicas de los niños que son capaces de neutralizar el coronavirus SARS-CoV-2, o sea, el COVID-19, ya en la primera semana de la infección. Este estudio, realizado junto con la Universidad de Padua y el Instituto Zooprofiláctico Experimental de Venecia y publicada en la revista científica Cell Reports, trata de dar respuesta a por qué la mayor parte de los niños contagiados del coronavirus superan la infección rápidamente o desarrollan solamente síntomas leves. También trata de encontrar respuesta a por qué algunos niños consiguen neutralizar el virus antes que otros. La respuesta se hallaba en las características inmunológicas de los niños, ahora identificadas. La investigación del Bambino Jesús ha contado con la participación de 66 pacientes de entre 1 y 15 años, ingresados en el centro COVID del Bambino Jesús de Palidoro en el verano del 2020. La investigación estuvo impulsada por el grupo de estudio Cactus Estudios Inmunológicos en Niños Afectados por COVID y por enfermedades agudas, creado por médicos e investigadores del Departamento Pediátrico Universitario Hospitalario del Bambino Jesús durante la emergencia sanitaria. Según un comunicado de prensa del hospital, las investigaciones en laboratorio evidenciaron cómo el perfil inmunológico de los niños que después de una semana ya habían conseguido neutralizar el virus, estaba caracterizado por una gran cantidad de linfocitos T y B específicos contra el COVID-19, capaces de reproducirse velozmente y producir un gran número de anticuerpos para neutralizarlos. Y de eso se trata un poco la vacuna. Ajá. El estudio revela que la presencia de estos linfocitos T y B específicos contra el coronavirus está relacionada con la exposición de los niños a otros virus estacionales, como los virus del resfriado. El resultado de este estudio del Hospital Bambino Jesús permitirá en el futuro adoptar mejores estrategias terapéuticas, verificar la eficacia de las vacunaciones en niños y diseñar medidas de cuarentena personalizadas. Pero entonces ya es una explicación de por qué los niños no se infectan como los adultos. Sí, increíble. Y si se infectan se les pasa rapidito. Se les pasa muy Pero rápido. fíjate qué curioso, niños que estuvieron expuestos a la gripe, o sea, que les dio gripe antes o algún virus de estos y después desarrollaron ¿cómo es? A los anticuerpos. Inmunidad contra el COVID. Sí. Pues bien, la otra noticia que tenemos dice... Esa la dices tú. Esa es la que me toca a mí. Coro de música sacra rinde homenaje a San José con bello canto en latín. En este 2021, en que la Iglesia celebra el año de San José convocado por el Papa Francisco, el coro de música sacra Harpa Dei le rinde homenaje con un hermoso canto en latín. Se trata del verso de comunión que se canta en latín en la solemnidad de San José
y que pone melodía a las palabras que le dirige el ángel. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Mateo 1:20. Es una de las melodías más hermosas de la misa en honor a él. También el texto, que es una cita bíblica, nos muestra en las pocas palabras del ángel la vocación de San José, ser custodio de los más preciosos tesoros del Padre, su propio Hijo y su más perfecta criatura, la Virgen María. Explicó a Así Prensa Mirjana Gerstner que con sus hermanos Nicolai, Lucía y María Elise conforman Arpa Dei. Sí. Y esa la vamos a poner en la música. Sí, y Es vale en la pena latín, escucharlo. pero es más, les recomiendo que vayan a YouTube y busquen Arpa Dei. Arpa Dei, arpa con H porque está escrito como en latín. Arpa Dei es como si fuera arpa de Dios. Son 4 hermanos de origen alemán, pero que vivieron siempre en Ecuador. Ajá. Ellos forman parte de una comunidad que son como más o menos como monjes, un estilo así parecido, o sea, que se retiran un poco y se han dedicado a hacer música sacra. Les recomiendo que lo escuchen. Tienen unos conciertos bellísimos porque cantan en hebreo, cantan la coronilla de la misericordia en todos los idiomas. Sí, impresionante. Pero uno es como si se transportara al cielo cuando los oye. Es muy, Así muy, que, muy bonito. Te aunque lo no les recomendamos. guste la música en latín o algo así, les Bueno, vamos pero a poner la tiene canción. Porque también tiene música en inglés, en español, sí, en alemán. Así que, bueno, en africano, en de todo. sí, se lo recomendamos. No, bueno, pero Arpa Dei es muy bonito. Sí, sí. Da paz. Sí, nos gusta mucho. Bueno, muy bien, vámonos entonces a la fórmula SE. Vámonos. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 13 al 15. Entonces trajeron a Jesús algunos niños para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos los recibían muy mal. Jesús les dijo: dejen a esos niños y no les impidan que vengan a mí. El reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Jesús le impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oye, Betty, fíjate, muy cortito, es pero muy corto, pero de verdad que tiene mucho. Y hace unos programas hablábamos con Lila, mi mamá, y con mi hermana acerca de los niños, de cómo, sí, de la piedad de los niños. Cómo actuar, sí. Y hoy tenemos una invitada especial que tiene muy buena experiencia con niños también. Que me hace gracia, pero cuando estábamos pensando a quién invitar, mencionamos a la invitada. Y yo le dije a Francisco, Ana, la llamé, le dije, mira, te queremos invitar al programa, porque como tú dejas que los niños se acerquen a ti, Sí. Le dio mucha risa, pero es cierto. Sí, pero bueno, Betty, vamos a ver, ¿qué nos puedes hablar? Vamos a hablar antes de traer a la invitada, ¿verdad? Que además, bueno, la verdad la entrevista la grabamos en un lugar muy espectacular. Ahí en San Luis, un poco más temprano. En la iglesia San Luis, sí. Sí, al aire libre, muy bonita. Que tristemente no pudimos hacer todo el programa ahí, pero bueno. Esta escena, o sea, es bellísima. O sea, humanamente hablando, es una escena muy bonita. Porque, bueno, o sea, ¿qué quieren los papás, los buenos papás y las buenas mamás para sus hijos? Quieren bendiciones. O sea, las mayores bendiciones las quieren para sus pequeñitos. Los discípulos, entonces claro, ellos mandan a los niños para que Jesús los bendiga. Y los discípulos sienten como que Jesús es solo para los mayores. Bueno, y que en aquella época también, tanto los niños como las mujeres eran tratados más bien así como, diría yo, hasta poca cosa. Sí, eso lo iba a decir. Ay, perdón. Adelante, me están adelantando. Sí, pero es que perdón. Sí, no, es que claro, es verdad, eso es parte de lo que sucede en ese momento. O sea, los discípulos pensaban que Jesús no era para los niños, era para los grandes. Y entonces vemos como esa ternura amorosa de Jesús por los más pequeños, por la gente. En todo el Evangelio vemos que Jesús como que se desvive un poco, o sea, se derrite con la gente más humilde, con lo sencillo, y los menciona muchísimo. Bueno, pues lo que tú precisamente estás diciendo, en la sociedad judía, los niños no tenían ningún derecho, no podían hacer nada ni dominar a nadie. Y entonces, por eso es que Jesús dice también que el reino de los cielos les pertenece a ellos, más que a los poderosos que dominan a otros.
Aunque bueno, aunque a veces los niños sí dominan y a veces dominan a los papás. Cuidado, papás, no se dejen dominar por sus hijos, que ustedes son los papás. Pero bueno, lo cierto es que efectivamente los niños no tenían derecho, no, eran como un X y las mujeres también. Y en este pasaje, entonces, los niños están así como, o sea, bueno, podemos ver como que ellos representan a todos aquellos que en el mundo se consideran como que sin importancia, a los pequeños y sencillos, a los pobres, a los humildes, o a lo mejor no necesariamente pobres de dinero, pero de pronto porque no tienen mucha cultura o educación, o porque no saben mucho, o lo que sea, y entonces la gente no los considera como de la misma así, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que pensar que mientras más débil es la persona, mayor necesidad tiene de cuidado y de atención y preocupación. El Papa Francisco nos habla mucho de eso, Sí, todo el bastante. tiempo, de estar pendiente de los más vulnerables, de los que más necesitan. Y entonces, bueno, aquí vemos que Jesús también cuida a los más pequeños. Había una costumbre judía que los niños se presentaban a sus padres o los alumnos a su maestro para recibir de ellos la bendición y encomendarse a sus oraciones. Cosa que yo no sé, en otros países creo que no lo hacen, pero en Venezuela lo hacemos. Sí. Todo el tiempo uno llega a la casa, bendición, va a buscar donde estén su papá y su mamá para pedir la bendición. Y antes de salir de la casa pide la bendición. Sí. Si hablas por teléfono, bendición. Y los papás siempre, Dios te bendiga. Sí, en la noche. Para irse a dormir, en la mañana cuando uno se levanta. Mi papá era uno que si uno llegaba o amanecía y salía, llegabas a la cocina y no le decía bendición, papi. Entonces te miraba y decía, ¿quién eres tú? Yo no te conozco. Sí. Entonces cuando uno le decía, bendición, Dios te bendiga, ahora sí eres mi hija. Y también es así que inclusive cuando uno iba a casa de un tío, o inclusive los padrinos. O los padrinos, o inclusive en una llamada por teléfono. Sí, siempre. Siempre era bendición. Bendición. O sea, te despedía uno de igual con la bendición. O sea, bueno, que yo creo que un día lo contamos. Que una vez lo comentamos. Sí, porque mi hermano Luis lo contó de su encuentro con Juan Pablo II, sí. Que le llamó la atención que lo de bendición. Sí. Bueno, lo cierto es que los judíos tenían esa costumbre, que los niños iban a pedir la bendición de sus papás o los alumnos a los maestros, etc. Entonces, y en esa zona, la costumbre era que imponían las manos sobre la cabeza, porque eso era como un acto de fe sencilla en el carácter sagrado de ese gesto, o sea, de la imposición de las manos. Entonces, esa era la forma de bendecir, o sea, te imponían las manos. Nosotros seguimos con esa costumbre, por ejemplo, en la confirmación te imponen las manos. En el orden sacerdotal imponen las manos, o sea, que algo hemos conservado. No nos consta de ninguna manera que los maestros de la época tuvieran predilección por los niños. No hay ningún texto en el Talmud, que es una de las, o sea, la enciclopedia religiosa de los judíos, que destaque como un afecto especial por los niños. O sea, más bien lo que se entiende es que los niños, nada que ver. Sí. Y en esa línea de conducta seguro iba la actitud de los discípulos, o sea, no estaban acostumbrados a tener en cuenta a los niños. De hecho, no hace mucho tiempo que le decían a los niños cuando estaban los adultos hablando, váyase de aquí que aquí están los adultos conversando. Esto no es para niños. Sí. O sea, más bien a los niños era para afuera, vayan a jugar para afuera que aquí estamos los adultos. Ahorita no, ahorita los niños ya son parte de la familia, del grupo, todo. Pero ahorita los niños, váyase papá. Sí, más bien, váyase papá, que aquí estamos los niños. Pero bueno, los discípulos no es que eran unos malvados, sino que esa era la costumbre. Era la costumbre. Y bueno, como en muchos otros momentos, en muchos otros aspectos, Jesús tiene esa iniciativa peculiar, diferente, de recibirlos, de decirles que los dejen acercarse y que además, con la expresión que hace, la afirmación que hace de que el reino de los cielos pertenece a los que se asemejen a los niños. Entonces, de verdad, es muy bonito. Y no voy a comentar más acerca de eso de dejar que los niños se acerquen a Jesús, porque vamos con nuestro invitado y no dijimos quién era. Bueno, lo dejamos de sorpresa, decimos.
No, dilo. Ok, es nuestra amiga Ina Alvarado, la esposa del diácono Víctor Alvarado, que Que es trabaja la coordinadora de educación religiosa de San Luis. la iglesia de San Miguel de Ustedes Francia. se preguntarán, pero ¿por qué siempre llevan gente de San Luis? Bueno, porque son nuestra comunidad. Ahí es donde nos movemos. Bueno, No, también a veces traemos gente de otros lugares, no, sí, invitamos a gente de todas partes. pero esos son los que tenemos más a mano. En realidad, le voy a decir la verdad. Ajá. Invitamos quien tiene la gentileza de darse su tiempo, compartir con nosotros y ustedes. Y además, pues también, si tienen esa disponibilidad en donde se encuentran. Ajá, esto es una buena idea. Si los que nos están escuchando conocen a alguien que dicen, ay, me gustaría que invitaran a tal persona al programa. Qué buena. Escríbanlo allí, sí. en el chat. Sí. Y entonces con mucho gusto, porque siempre estamos buscando a quién invitar y a veces no encontramos. Sí, o de los invitados que hemos tenido en nuestros programas, si alguno quiere escuchar nuevamente a esa persona o díganos ahí, podemos hacer una encuesta. ¿Qué invitado quiere escuchar de nuevo? Sí, y bueno, lo volvemos a invitar, gracias a Dios, Santísima Virgen. Estos invitados que tenemos siempre están pues a la orden. Generosos y bien dispuestos. Sí, esto es una maravilla, esto es una bendición. Pero bueno, vámonos con la música para el alma. Entonces vamos a escuchar la música, la canción de San José. Sí. Y bueno, al final terminamos con otra musiquita más ligera para que... Ok, bueno, muy bien, ya regresamos. Música para el alma. Yo sé, David, no le temere, accipere Mariam, coniugem tuam. Cuore nimine anatum est, de Spiritu Sancto In memoria eterna erit justus, a Pauritionem alla non timebi. Iosef, filii David, noli timere, accipere Mariam, coniugem tuam. Cuore nimine anatum est, de Spiritu Sancto Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Iosef, filii David, noli timere, accipere Mariam, coniugem tuam.
Bueno, amigos, aquí estamos de regreso con nuestra invitada especial. La conocen porque ha estado anteriormente con nosotros, Ina Alvarado. Y como ven, estamos aquí en un sitio muy bonito al aire libre, en San Luis. Aprovechando la naturaleza. Sí. No, y el día está bello, está muy bello. Sí. Bueno, Ina, bienvenida nuevamente. Qué gracias. Bueno que estamos entre nos. Caminándose a Dios. Caminándose a Dios, sí. Entonces, bueno, el Evangelio trataba un poco de eso, de que los niños vengan a mí. Entonces, cuando estábamos pensando a quién invitar, yo le dije a Francisco, vamos a invitar a Ina porque ella deja que los niños vayan a ella. Tengo muchos niños que vienen a ella. Entonces, así como para que nos cuentes como tu experiencia, Ina, de la piedad de los niños, cómo aprenden la fe. Sí, bueno, mira, empezando con los míos, cuando son niños, ¿verdad? Ellos son, como dicen, puros. Son niños puros, están como el diamante bruto, ¿no? Entonces son ingenuos, son niños que no tienen malicia. Son inocentes, son niños que pues tú los moldeas. Por lo menos en mi caso, con mis hijos, invitarlos a ellos a rezar. Ellos se sentaban en el piso, rezábamos el rosario, sacaban los libros con los dibujitos de Jesús, de María y preguntaban, ¿verdad? Entonces a mí eso me encanta porque es como algo, ellos te enseñan su inocencia a través de esa son auténticos. Ellos lo que sienten lo dicen, y lo que mi hijo me dijo un día, yo quiero ser papa pero no quiero ser sacerdote. O sea, y yo quiero ser un papa que se monte en un cohete y llegue a la luna. Ay, qué bueno. Sí. Eso es lo que me gusta, que son ingenuos, es esa belleza que el niño tiene, que son ellos, pues no están pensando agradarle a nadie, sino naturalmente esto soy yo, y son así. Y que además tenemos que aprender de ellos, porque Jesús también nos dice en otro pasaje que tenemos que ser como niños. Y se refiere a eso, a esa pureza. Sí, porque nosotros los adultos nos enrollamos. Me dicen en Venezuela, nos enrollamos. Todo lo enrollamos. Sí, es como también dicen en Venezuela, ¿por qué hacer las cosas fáciles pudiéndolas hacer difíciles? Sí, no, en verdad que nosotros los adultos necesitamos más de esa parte ingenua de los niños. Y una cosa que yo veo en los niños que nos hace falta a muchos nosotros los adultos es el niño cuando cree en algo, el go for it, va. Y nosotros necesitamos esa fe de ese niño en nuestra fe, en nuestra relación con Dios, porque a veces pensamos mucho las cosas, tengo una preocupación, le damos mucha vuelta. El niño no, yo me acuerdo que mi esposo y Samuel tenían un juego que Samuel se lanzaba de la punta de la cama y caía en los brazos de mi esposo, pero la cosa era que cada rato él iba un poquito más atrás y un poquito más atrás, hasta que llegaba al otro lado de la cama, él corría y Víctor lo agarraba. Entonces yo decía, ¿qué seguridad tiene él? Qué confianza de que su papá lo va a agarrar. Y yo digo que muchas veces nosotros necesitamos esa confianza con los ojos cerrados, que estamos en las manos de Dios y que vamos a caer en las manos de Dios y bueno, lanzarse, ¿verdad? Exactamente. En las cuestiones de la fe. Y eso es una cosa que me encanta. Otra de las cosas que a mí siempre me llama mucho también de los niños es la sinceridad. Eso que decía Ina, que dicen todo. No tiene freno. Y exacto. Y luego uno lo ve, por lo menos en las clases de catecismo, uno lo ve muchísimo, que ellos dicen las cosas, como decías tú anteriormente, con aquella simpleza, y son muy sinceros, o sea, no se están ocultando absolutamente nada. Yo ahorita estamos haciendo el proyecto del santo para los niñitos que se van a confirmar, y una cosa que le dije a los papás es, dejen que sean ellos los que escojan al santo. Porque en muchas oportunidades cuando yo le pregunto al niño, dime por qué escogiste el santo, porque mi papá es devoto al santo y ese es el santo que le gusta, mi mamá me dijo, o porque mi mamá le reza mucho a la Virgen. Entonces este año yo lo puse así como que yo quiero que tú me digas algo que te gusta del santo. Entonces una niñita me dijo que ella iba a escoger a la Virgen María porque ella sentía que la Virgen María se identificaba con ella, porque a la Virgen María cuidaba de los niños, a ella le gustaba babysitter a los amiguitos. ¡Ay, qué bello! Y otra niñita un niñito me dijo que él iba a ser San Michael de Arcángel porque cuando su mamá sale, él es el niño más grande y él es el que protege a sus hermanitos. Entonces, esa conexión me encantó, porque allí el niño te está expresando en su ingenuidad, en su originalidad. Este es el santo que me gusta,
porque ya no es mi mamá y mi papá me dijeron, sino yo lo escogí por esta razón, ¿no? Ajá. Y de verdad me encanta ver todos los proyectos que están mandando, porque hay unos que hacen dibujos, otros han hecho muñecos. La última que he visto, han agarrado a las Barbies Ajá. y las han vestido, pero Como el santo. como el santo, o sea, el cuerpo, pero no se ve nada de la Barbie, Ah, se bueno. ve, pero han quedado demasiado buenos los santos, Qué o sea, imaginación. pero no qué tienen bueno. pelo ni nada, Qué sino bueno. todo es puro papel, Todo, pero ajá. La el cara. esqueleto Ay, qué bueno. Qué creativo. Qué no, ni la creativo. cara es la cara del santo, es simplemente el esqueleto. usaron el armazón, El armazón, como el maniquí. sí. Ay, Está pero qué buena perfecto. idea. No, claro. buenísimo. Y me han hecho a veces la santa, un santo y la familia del santo. Ujú. Ay, ¿De qué dónde bonito. sacaron? No sé, pero sí. sale, por ejemplo, San Francisco de Asís con los animalitos Ok. y el otro santo, y no, esta era la hermana o la mamá, o sea, que han investigado. Oye, pero- pero qué bien. no, este año creativos con lo Qué del santo. bonito. Entonces me Qué encanta bueno. esa manera, como ellos se te llegan y te Dime una preguntan. cosa, porque en el Evangelio leíamos que Jesús, o sea, los niños querían acercarse, los apóstoles no los dejaban, los estaban alejando y Jesús les dice, dejen que los niños se acerquen a mí. A veces, yo creo que tu experiencia tú también lo has vivido, uno lo ve, que los niños siempre sí quieren aprender, quieren acercarse, quieren conocer a Jesús, venir a la iglesia, pero son los papás los que han tenido algún problema con un sacerdote, con la iglesia, a veces ni siquiera es un sacerdote, a veces fue alguien, una persona X en la iglesia me habló Alguna mala feo un experiencia, día a lo mejor. y entonces ya yo no vuelvo más para la iglesia porque esa gente, y son los papás los que no quieren. Sí. O el papá o la mamá leyeron algo, supieron una noticia y no quieren que Sí, los niños sí, vayan a la sí, iglesia. sí. Entonces están como los apóstoles, echando a los niños fuera. ¿Qué consejo le darías tú a los papás en eso? Eso es importante porque también lo ves inclusive con los que vienen, Ujú. que no quieren que el niño entre a la iglesia o la gente que está alrededor porque el niño va a hacer ruido en la misa o porque el niño... Ajá. Yo siempre le dije a mi esposo, los niños se van a sentar con nosotros dentro de la iglesia y enseñarle que cuando ellos están adentro, ellos se quieren sentar siempre adelante, ¿verdad? Porque quieren estar... Y eso es un consejo que yo le doy a los papás. Siéntense adelante para que el niño no pierda nada de lo Detalle. que está pasando Claro, en si el están muy altar. atrás, se pierden todo. Entonces, a veces la gente dice, no, pero es que va a llorar, no, es que él va a querer, no, acostúmbralo de que cuando vaya a la misa, ¿verdad? Que esté pendiente, estamos aquí, sentaditos No, todo y y todo. que es un lugar sagrado, que sagrado. venimos a rezar y los niños sí lo Sí lo entienden. entienden, Sí. sí lo entienden. Y con esas familias que se alejan, porque sí me acuerdo que el año pasado el padre Jesse le dijo a los papás, yo no quiero escuchar que el pecado del niño es, yo no vine a misa, ninguno de estos niños maneja, ustedes tienen que traer a los niños. Entonces, yo le diría a los papás que no importa lo que les haya pasado, recuerden que ellos vienen a la iglesia es por Jesús. No por ti, no por ti, no por mí, no por el padre de Matthew, ni por el otro sacerdote. Es porque nosotros tenemos una relación con Dios. Y eso es lo que ellos tienen que enseñarle a los hijos. Venir a la iglesia es, nosotros venimos a adorar, nosotros venimos a tener una relación con Tú Dios. sabes que mi papá Exacto. tenía una técnica, porque claro, nosotros éramos Mucho. 8, todos en filita. O sea, el mayor tenía 10 años y el menor era un bebé. Y ahí en 10 años habían 8 niños. Entonces, como se imaginarán, eran 10, 9, 8, 7. La propia escalera. Todo seguido. Y de verdad, nunca, bueno, que yo recuerde, o sea, no éramos niños de fastidiar en mí, o sea, de que las otras familias se quejaran, así como que, ay, mira, están esa familia sentada ahí, vámonos bien lejos. Ajá, O sea, que el que Porque cree no- que la tiene difícil con 3 o 4, que hable con mi mamá. No, pero mi papá tenía una técnica que era buena, o sea, es esa del premio castigo, como Ajá, quien dice. ajá. Siempre al salir de misa el domingo nos íbamos a comer helado, pero era en un carrito de esos de Ajá. los de que pasaban por la calle, no es Ok. que iba a una heladería que ibas a gastar un dineral, no, era Ajá. un heladero de esos de carrito. O sea, uno igual podría decir, bueno, entro al Walmart y compro paleticas de Ok, helado, no sé. exacto. Pero todos los domingos al terminar la misa íbamos a comer helado en la placita ahí. Y eso sí, el que se portaba mal en la misa no comía helado. Así los demás sí estaban comiendo.
Y entonces, o sea, a veces uno decía, pero qué difícil, o sea, qué duro porque tú a veces le decías, pero papi, yo te prometo que el próximo domingo me porto bien. No, era hoy que te tenías que portar bien. Muy difícil si para los padres, pero... Si el próximo domingo te portas bien, te comes tu helado. Sí. Entonces, sí, es lo que digo, que a veces para los papás es muy difícil, porque cuando el niño te pone con los ojitos así, que, pero duele, papi, sí duele. yo te lo prometo. Un niño de 5 años diciéndote, yo te lo prometo, y uno se derrite y va y le hace caso. Sí. Entonces, no, mi papá tenía esa técnica y funcionaba a la perfección. Yo puedo decir que yo no tuve problemas con mis hijos cuando estaban chiquitos. Ahora que son unos viejos, sí, entonces Víctor se tiene que meter, bueno, Víctor ahora está en el altar, yo me tengo que meter en el medio. Porque echan broma. Porque no, lo que pasa es que como ellos no viven juntos, porque ya todo el mundo claro. se... Entonces cuando se ven empiezan, hey, tú, ¿te acuerdas de esto? Hey, ¿te acuerdas? Yo, ay, están en misa. O sea, pero no, a los niños hay que... Y una de las cosas que yo me di cuenta cuando empezamos a hacer las sesiones familiares, que me encantó, lo hicieron los diáconos, lo hicieron los sacerdotes, le dieron la oportunidad a los niños de tocar el leccionario, el misal romano, y ellos querían cargarlo, ellos querían procesar, ellos querían tocar el chalit, ver el purificador. Cuando tú le das esa experiencia al niño, que ellos conocen lo que están viendo, el niño naturalmente va a formar parte de la misa. Ay, y otra eso. cosa, o sea, si el niño dice que quiere ser monaguillo, mire, haga el esfuerzo, tráigalo para sus clases, sus cosas, y llegue temprano a la misa para que el niño pueda servir. Pero eso es una experiencia muy bonita y para los niños a mí me impacta que todos los niños que yo he visto, por lo menos aquí en San Luis, los que yo he visto que han sido monaguillos durante muchos años, después cuando se van de la casa, siguen por su buen camino, con sus valores bien fundamentados. O sea, son buenos muchachos. Betty, eso es otra cosa. Dejen que los niños vengan a mí. Puede también incluir el llamado al sacerdocio, a la vida religiosa. Y hay muchos papás que el niño le expresa cuando es un adolescente o un... Quiero ser sacerdote. ¿Para qué te vas a meter a cura si yo quiero nietos? Yo quiero tener nietos. No, nosotros como papás tenemos que apoyar eso. Cuando un niño nos dice nosotros, mamá, yo quiero ser monja, yo quiero ser un monje o de la vida religiosa, un sacerdote, apoyarlo. Mira, voy a rezar por ti en tu discernimiento, para que muchas veces los muchachos se gradúan de una carrera universitaria y después se dan cuenta. ¿Y a cuántos sacerdotes no he conocido yo? Ahorita hay un amigo de mi hijo que estudió con él en high school, que se graduó de ingeniero y ahorita empezó en el seminario. Él sintió ese llamado y es uno de los nuevos seminaristas de la diócesis. Oye, qué bueno. Y mi esposa me decía, yo veía que ese niño, y yo le veía como un ingeniero, pero él tenía su llamado y sus papás siempre apoyaron al muchacho. Entonces, muchas de las cosas de eso, cuando Jesús nos dice eso, deja que los niños vengan a mí, es también que nosotros como padres apoyar a los niños cuando tienen ese llamado, cuando te dicen ese y también en la casa, ¿verdad? A veces en la noche, mamá, ven, vamos a rezar antes de dormir, reza conmigo. Ay, ahorita no puedo, no tengo tiempo, reza tú solo. Reza tú solo. No, y estás aprovechando también eso, es importante decirlo, que los hijos, cuando el papá es piadoso, esto según los estudios también que se ha hecho, y uno lo ve también, yo no sé cuál será la razón, pero cuando el papá es piadoso, los niños por lo general son muy piadosos también. El caso contrario, cuando la mamá es piadosa y el papá no lo ve, entonces uno ve que el niño como que le cuesta un poco más. Cuando crecen, o sea, yo siempre digo que los jóvenes tienen una época en su vida en que se alejan un poco de Dios porque están rebeldes. Pero si están bien formados, con esa fe fuerte desde chiquitos, siempre regresan. Sí. Ahora, cuando el papá en la casa practica la fe y va para misa y ven a su papá rezar en la casa, en la iglesia, los niños normalmente, tanto hombres como mujeres, van a practicar la fe cuando estén grandes y la van a transmitir a sus hijos. Sí. Cuando solamente es la mamá la que practica y el papá no, eso, la religión es cosa de viejas. Sí. Entonces los hijos normalmente se van a alejar y no regresan. Yo siempre digo, es una bendición cuando yo veo parejas en la iglesia donde los dos vienen a misa, donde los dos llevan a los niños a la clase de religión, donde los dos, ahorita estamos en las primeras confesiones y yo les digo a los papás, lleven al niño a celebrar, esto es un sacramento.
Así como reciben su bautizo, como reciben, y los niños entran todos nerviositos, y tú lo ves, y este año nosotros lo que hicimos fue que uno, o el papá o la mamá, se deben quedar con el niño. Y he visto un cambio en la actitud de que el papá viene y el niño está rezando y viene y se pone con el niño y rezan juntos. Y eso es maravilloso. He visto muchos papás que son los que vienen porque la mamá se quedó como no pueden traer a los hermanitos, ¿verdad? La mamá de repente se queda en la casa con los chiquitos y viene el papá con el niño y el Señor se arrodilla con su hijo cuando viene a hacer su penitencia y rezan juntos. A mí eso me ha tocado mucho este año. Yo digo, Dios mío, ojalá sigamos, ¿verdad? Qué bonito, bello, me encanta. Entonces, cuando el papá se involucra en la fe, yo no digo que el niño, sí, como tú dices, se aleja. Yo tengo en mi propia familia, ejemplo, mi esposo es diácono y ya mis hijos son adultos y están no todos, pero yo sé cuando tú hablas con ellos, que ellos se sientan en la mesa, se hacen la señal de la cruz y bendicen su comida, o están hablando de algo y te dicen, no, papá, porque es que uno tiene que tener confianza en Dios. Entonces tú dices, ok, ahí hay una semilla que en el tiempo de Dios esa semilla va a crecer. Y normalmente, no sé tu experiencia, pero lo que yo he visto en mi experiencia, normalmente esa semilla germina completamente cuando tienen hijos. Sí, absolutamente. Cuando tienen hijos es cuando de verdad entienden la necesidad de la fe en la familia y en su propia vida. Exacto. Porque claro, cuando ves esa nueva vida que tú tienes a cargo, dices, pues, tú quieres lo mejor. Pedir ayuda a Dios. No, y que tú quieres lo mejor, entonces tú no quieres que tu niño se te vaya por el mal camino, entonces tú dices, no, yo tengo que empezar a enseñarle a este niño qué es lo que realmente importa, que pues tú tienes que tener una vida con una relación con Dios, como en el matrimonio. Es una trinidad, Dios tiene que ser el centro, ¿verdad? Igual con los niños. Los niños pueden jugar, Dios tiene que ser el centro. Entonces, pues, a mí ahorita la experiencia entre la pandemia y todo lo que hemos pasado aquí en la iglesia con lo de las clases de educación religiosa, he visto como un poquito más integrada a las familias en ese sentido. Eso ha ayudado también. Sí, ha ayudado un poco. Aparte de la pandemia, uno dice, oye, sí, tal vez la presencia de la gente en la iglesia, que por supuesto muchos estarán ansiosos de regresar y los mismos niños también en el catecismo, pero a la vez ves eso que tú dices. Sí, no, yo veo muchas familias. Las familias se han integrado. A mí me llama la atención, claro, ahora ya yo no estoy en el catecismo, el que está es Ina, pero yo veo Francisco que tiene sus clases de catecismo con los niños los lunes, entonces me hace gracia por Zoom, por internet, pero entonces me hace gracia que los niños no se quieren perder esa clase. Hay semanas en que yo le digo, Francisco, pero esta semana no hay clase. Me acuerdo cuando era el día del presidente, que no había clase. Y cuando era el día de Martin Luther King, no hay clase. Y Francisco, no, pero es que los niñitos quieren clase. Pero y yo le digo, varios catequistas ya me mandaron texto diciendo, mira, los papás quieren reunirse. No, si ellos se quieren reunir no hay problema, pero claro. No, y lo más gracioso, después le preguntaba, mire, ¿cuántos niños fueron a la clase? No, estaban todos. Sí. Wow. O sea, bueno, que además también es un que tiempo, los niños quieren. Sí, no, y es un tiempo corto, o sea, lo que uno tiene para dar la clase. Corto. Y la verdad, gracias a Dios, pues, con la ayuda también de la misma parte audiovisual, de videos y eso, la clase se hace interesante. Sí, se hace. Sí. Yo te digo que lo he visto, los papás pendientes de que los niños vean sus videos y los papás a veces ven los videos. Y yo pienso que lo que estoy viendo, el reflejo que estoy viendo en los proyectos del santo, pues yo le dije, el proyecto es del niño, pero los papás pueden ayudar. Que la familia se ha involucrado, está integrada en hacer el proyecto. Y a lo mejor la familia está aprendiendo del santo también. Seguramente. Entonces, pues a lo mejor va a ser el patrón de esa familia. Me llamó mucho, es muy bonito. Y o sea, también de verdad, o sea, saquen tiempo en su casa para rezar todos los días aunque sea en la noche antes de que se acueste. Eso es importante. Rezar todos juntos como familia. Como familia, sí. Eso es dejar que los niños se acerquen a mí. Sí. Bueno, y que a veces también uno piensa que como es un niño, le da la impresión de que, bueno, que todavía no está suficientemente grande como para que sepa de esto o se interesen en estas cosas y sí, están muy interesados en saber, en conocer. Ellos aprenden. Hay videos por ahí de niños que ni siquiera hablan bien, o sea, que tendrán 2 años y medio, y hablan 3. El Padre Nuestro, la Ave María. Las oraciones completicas, casi que te rezan el A mí me rosario. llamó la atención un video de un niñito colombiano, ya ese niño ahorita debe tener como 10 años,
que él celebraba la misa en su casa. Completito. Ay, Pero lo que me llamó sí. la intención, todos los sacerdotes abren el leccionario, el libro. misal romano, y ellos van leyendo. Este niño se sabía la misa de memoria. Tú sabes Y que yo todas las oraciones y la mano, me Imagínate. quedé impresionada. porque Wow. en la televisión hicieron por ese video, en la televisión le hicieron como una entrevista a la familia. Ajá. Y resulta que es que el niño se quedaba a los 3 años. Se quedaba al cuidado de la abuela, Ah, porque la imagínate. mamá y el papá salían a trabajar. Y la abuela iba para misa todos los días y pues se llevaba al niño porque no lo podía dejar solo. Pero al niñito le gustaba ir a la misa. Tan le gustaba que se aprendió la misa de memoria. Pero completita. Entonces él empezó Increíble. a jugar, a celebrar la misa, y la abuela estaba impactada, decía, pero se la sabe toda, hasta pero las lecturas, toda. la inventaba. No, en la Virgen María, y volteaba y todo se lo sabía. Y medio la parte que me dio risa viene con su hermanito. Él es el sacerdote, viene el hermanito, que me imagino Era que es el el diácono. monaguillo. Diácono, el el monaguillo, monaguillo. Y entonces el diácono viene y va a mover el chal y dice, no, todavía no es su turno. Bueno, y resulta que ese niño después pidió de regalo de cumpleaños un kit para decir la misa. Sí, Entonces se lo- la mamá y la abuelita le cosió le hicieron la Eso, casilla. eso es una vocación en potencia. Sí. Pero tú sabes Así que han que alimentar. salido varios kits de misa. Sí, Hay un para parte de niños. Para juguetes, niños. sí, para Sí. juguetes, Mira qué porque bien. ya después salió un niño en Brasil, hay uno en Estados Unidos, uno en Filipinas, entonces yo me imagino que la gente en los Claro. juguetes pensando en negocio, Claro. pero eso es una bendición que Sí, tengan bueno, todos, así porque como hay que ir para el imagínate. médico o Sí, para el Bueno, constructor, pues también uno, para el uno de mis sacerdote. hermanos sacerdotes, cuando estábamos pequeños, nosotros jugábamos como éramos muchos, jugábamos al pueblo, era un pueblo, entonces uno era el carnicero, el otro era el de la librería, el otro era... Y la única que yo le digo a mis hermanos que ellos eran muy buenos, porque la única que en realidad jugaba era yo. Y tú eres la que Porque, mandaba. no, es que yo era la mamá con la niña, que era con mis muñecas, entonces yo iba para el carnicero a comprar la carne, iba para la librería, iba para el banco, todo, o sea, y ellos estaban esperando que llegara la señora a hacer la compra. Entonces, bueno, y jugábamos a eso, pero entonces siempre en el juego, como eso en mi casa era o sea, nadie dudaba que el domingo había que ir para misa, nadie se le ocurría decir, Que no ay, yo iban a hoy no misa". voy, o Sí, sea, sí. eso era Eso era un must. impensable. Entonces, en el juego también, hoy es domingo, nos reuníamos para la misa. Y uno de mis hermanos, ahora sacerdote, Oh, él era él el era padre sacerdote. y lo hacía todo igualito y No, agarraba. no, es que- Y entonces, y ¿sabes cuál era la hostia? Galleta. No era galleta María, que se parece más, eran las papitas esas Planters, porque sonaban Sonaba. crack al partirla. Y entonces era la hostia. Era una forma un poco No, rara, pero esa, eso era bien bonito, o sea. Mira, Betty, ahora hablando de eso, hay muchos niños que han perdido eso. Y lo han perdido por los videojuegos, Claro. lo han perdido por la tecnología buena. Yo no estoy diciendo que la tenía, pero el exceso de tecnología. ¿no? Pero tiene que tener un límite. Sí, y tú no puedes, como mamá, a un niño de 8 meses, ponerle un iPad en el coche, en el stroller, en el coche, en la carriola, porque el niño no te va a aprender nada más sino eso. Entonces ya va perdiendo esa inocencia, va perdiendo, porque si a los 8 meses tiene un iPad en la carriola, ¿qué va a pasar cuando el niño tenga 3 años? Ya no hay que darle, entonces todo es tecnología. No, se y además pierde. que los niños necesitan el aire libre, Salir a correr el con una jardín, pelota, sí. unos amigos, Sí. caerse, romperse las rodillas, todo Sí. eso lo necesitan. Es lo natural. Mire, yo no quiero Sí, se nos terminar. pasó el tiempo. Ah, hoy Pasamos el que rápido. dijo la mala noticia. Portillo. fue Sí. Es que a veces me dice, pero no es que sea yo ya me solo. quitaron el el puesto. puesto. No, pero es que estoy viendo y digo. No es verdad. No, se pero nos estuvo pasó el interesante, tiempo. de verdad. Sí, Gracias sí, por la sí. invitación. Gracias a ti. Gracias, de verdad Dina, que por estuvo bien lindo. por acompañarnos y sobre todo tu experiencia. Lo de No. los santos me encanta porque, No, bueno, yo sí. estoy ahí en ese grupo Sí, no, ya lo vas a de ver. catequistas, sí. Pero bueno, muy bien. Bueno, entonces ya saben, dejen que los niños se acerquen a Jesús. Sí. Lleven a los niños a Jesús. A misa, vayan a misa. Y como vayan a familia, misa, claro que sí. señor. Bueno, entonces Bueno, muy nos bien. vemos el próximo lunes entre nos. Caminando hacia Dios. Gracias, Bye, Dina. gracias a Gracias. ustedes, bye. Hasta luego, bye. Maria
María, enséñame a vivir el Evangelio, oh Madre desde el silencio. María, enséñame a vivir el Evangelio, oh Madre desde el silencio. Seguiste de cerca los caminos del Señor, fuiste dócil a su salvación. Porque fuiste madre entregada al amor y discípula fiel de tu Dios. María, enséñame a vivir el Evangelio, oh Madre desde el silencio. María, enséñame a vivir el Evangelio, oh Madre desde el silencio. Contemplaste el misterio del que en cruz murió, esperando su resurrección. Diste la túnica, también el corazón, compartiste su gozo y dolor. María, enséñame a vivir el Evangelio, oh Madre desde el silencio. María, enséñame a vivir el Evangelio, oh Madre desde el silencio. Tú eres la sierva, la esclava del Señor, bienaventurada porque Dios te engrandeció. El Espíritu de vida con su amor te modeló, bienaventurada como barro te encontró. Tú eres la sierva, la esclava del Señor, bienaventurada porque Dios te engrandeció. El Espíritu de vida con su amor te modeló, bienaventurada como barro te encontró. Cuando decidas pasarte por mi casa, abre tú la puerta, allí tienes